Vamos a hacer una configuración de posicionamiento con un Synamics G120, pero en este caso vamos a poner el encoder, va a estar conectado directamente al variador en vez de estar conectado al PLC. Tengo ya mi PLC, un 1215, y vamos a agregar el variador. Sería un G120. Está la Q250S2PN. La versión de firmware, en principio, no estoy seguro de qué versión es, entonces vamos a seleccionar la 4.7, puede ser la 4.7.10 o la 13. Con la 4.7 se la va a poder cargar y no vamos a tener problemas. Después de poner el accionamiento, lo siguiente es añadir la tapa de potencia. Si no me equivoco es esta, la PB138ULX, doble clic y se me añade, con lo cual ya en principio lo tengo configurado a falta de especificarle un nombre. El nombre en Profinet debe ser único, por lo que es aconsejable siempre modificarlo, ya que si tuviéramos otro equipo que se llamara accionamiento 1 en la red tendríamos problemas para encontrarlo y nos daría un error de comunicación. Lo vamos a llamar G120 y la dirección IP del equipo, que es la 199. Le hacemos ya el ajuste de direcciones, 172.30.3.199 y la máscara de subred, como estamos en una red más grande, es la 254. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionarle su maestro. Ahí me permite indicarle que este va a ser el maestro. Y como en esta configuración lo que vamos a tener realmente es que los datos del encoder están conectados al variador, entonces debe transmitirlos a través de Profinet al dispositivo. Y en este tipo de configuraciones sí que tengo que hacer la configuración de la vista topológica para que la velocidad de transmisión sea lo más rápido posible. Y he de indicar exactamente entre qué puerto del PLC y qué puerto del variador tengo la conexión Profinet. En este caso voy del puerto izquierdo del PLC al puerto derecho del variador. Y esta configuración, esto se lo tengo que especificar en la vista topológica, porque si no, no va a ser capaz de transmitir los datos con la suficiente velocidad y me va a dar un error de red. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es pasar ya a la puesta en servicio del equipo. Podríamos consultar los parámetros, pero este equipo pues tiene más de 10.000 parámetros, entonces siempre es aconsejable hacer la puesta en marcha mediante el asistente, que te facilita mucho la configuración. Le diremos que es una función en rampa, es decir, el PLC le va a dar las aceleraciones y deceleraciones al variador y esto se va a comportar realmente solo como un convertidor. Siguiente, aquí vamos a especificar en telegrama, dentro de la lista de los telegramas estándar de Siemens, el telegrama 3 me va a dar la consigna de velocidad de 32 bits con un encoder de posicionamiento, que es el caso. Este variador permite hasta 2 encoder. Lo que sucede es que a través del bornero solamente podemos conectar uno. Iríamos al siguiente, sin filtro. La configuración del motor no es un motor estándar, entonces se lo tengo que configurar a mano. Como es un convertidor monofásico, la conexión va a estar en triángulo para que le lleguen a los devanados la máxima tensión, la tensión nominal, que va a ser 230. La intensidad la tengo por aquí anotada, 0,72. 0,72. La potencia del motor son 90 vatios. El factor de potencia es bastante bajo, un 0,63. La frecuencia 50 Hz y la velocidad 1330 revoluciones por minuto. Esa es la nominal del motor, a la que va a alcanzar. No hay freno y la velocidad de giro de referencia, en principio, aquí siempre
ponemos la velocidad de giro nominal, es decir, los 1500 revoluciones por minuto. No las 1330 que tiene en placa, porque si aquí le pongo 1330, el motor nunca va a alcanzar esa velocidad. Entonces aquí siempre la nominal. Y en este caso, puntualmente, para alguna prueba y por breves periodos de tiempo, podríamos subir la velocidad. En este caso, le voy a poner 3000. Los tiempos de aceleración y deceleración me los asigna en principio directamente. Los vamos a dejar por defecto. Los límites de corriente lo calcula en función del tipo de aplicación. Accionamiento estándar, identificación del motor. Si tuviese dudas, podría decirle que me hiciera un cálculo en parada, pero en este caso ya lo he probado y si tengo algún problema, si el motor no estuviese correcto, me dará un error, lo voy a dejar en bloqueado. Siguiente, ya pasamos al encoder, le voy a decir que tengo un encoder. ¿Dónde está conectado? Puedo elegir interfaz de bornes, pero en este caso voy a través de la interfaz de bornes. Y no es un encoder estándar, sino que voy a introducir los datos. Es un encoder HTL de 24 voltios. Los impulsos por vuelta son 600 y es unipolar. Es decir, hay encoders que te dan la señal más 24 y menos 24 para cada una de las fases. Este solamente tiene la señal más 24. Entonces lo marcamos como unipolar y es diferencial de fase A-B. Y no tenemos marca de cero, entonces lo dejamos así que ajustado y configurado. Y siguiente, ya hemos terminado, resumen de los ajustes que hemos hecho y finalizamos. Ya podríamos pasar a hacer la carga del variador. Vamos a ver si me lo encuentro en la red. Ahí está, me lo encuentro y además si me fijo el nombre no coincide. Debo acordarme después de hacer la carga del nombre, si no, no podré establecer la conexión. Me da un aviso de que la versión de firmware no es la misma. El equipo tiene la 4710 y yo la ajusto a la 47, pero me permite hacer la carga porque es compatible. Y tras la carga es aconsejable irse a la puesta en servicio, al panel de mando y hacer una prueba más que nada para comprobar en qué sentido gira el motor. No me indica que tenga que hacer el cálculo, entonces va a arrancar directamente. Le especificamos la velocidad 1500 y le decimos que se mueva hacia adelante y comprobamos en principio que el motor se mueve en la dirección que yo quiero, con lo cual no tengo que hacer, no tendré que invertirle el sentido de giro después en el objeto tecnológico, lo cual me va a quitar muchos problemas. Vale, ya compruebo que funciona correctamente y hemos terminado. Desactivamos y vamos con la parte del PLC. En el PLC tendremos que agregar un objeto tecnológico, en este caso un objeto de posicionamiento. Es un eje ProfiDrive, va por comunicación Profinet. Mi unidad de medida, en principio, los milímetros. El accionamiento, pues vamos al proyecto, pues ahí tengo mi dispositivo con el telegrama estándar 3. Y no necesito invertir el sentido del accionamiento. Si lo tuviese que invertir, pues ahí se lo marcaría y giraría en sentido contrario. Y en cuanto al encoder, le voy a decir que el encoder está conectado directamente al accionamiento, con lo cual lo tendré que buscar. En principio no me aparece, pero si le digo mostrar todos los módulos, ahí ya sí que lo tengo. Me dice que él ya sabe que en el telegrama 3 están los datos del encoder y ya lo tendría seleccionado. Aquí también tengo la opción de invertir el sentido de giro del encoder, porque si he confundido las fases o el motor le he tenido que invertir el sentido, a lo mejor me está
girando en sentido contrario. Entonces, para eso también tenemos una puesta en servicio, una puesta en marcha que me permite hacer esos ajustes si veo que el motor gira en sentido inverso o que me está contando en sentido inverso. Vamos a la parte mecánica, donde tengo el encoder. En este caso tengo el encoder en un sistema de medición externo y le tengo que dar dos datos. Movimiento de la carga por vuelta del motor. Eso vendrá determinado por el diámetro de la cinta. En principio vamos con la calculadora y más o menos esta cinta es unos 32 milímetros entre el diámetro del eje y más la banda. Siempre estaría en un punto intermedio en medio de la banda más o menos. Vamos a probar con ese dato, pues sería ese diámetro por pi, 32 por pi, igual unos 100,5 milímetros, pero eso sería por una vuelta completa del cilindro, del eje, del rodillo. Como en mi motor tengo una reductora 10 por, lo que gira por vuelta del motor serán 10,05 milímetros, teniendo en cuenta la reducción. Y después del movimiento por carga por vuelta del encoder, en este caso tengo el encoder conectado a una rueda externa que está en fricción con la banda. Más o menos el diámetro de esa rueda son unos 30,5 milímetros por pi y me da unos 95,82 milímetros por cada vuelta del encoder. Es una aplicación de cinta, podría activar el módulo, pero en este caso no vamos a trabajar con módulo. Y sí vamos a especificarle un referenciado. Hay dos tipos, el activo y el pasivo. El activo es para ejes lineales entre dos posiciones. Cuando tengo un eje de este tipo de cinta, lo que tengo que hacer es un referenciado pasivo, donde le tengo que indicar en qué entrada está conectado el sensor. En este caso lo tengo conectado ahí, en la I02. Además, es nivel superior porque es un sensor normalmente abierto, es decir, va a detectar cuando tenga 24 voltios ahí. Y después tengo que especificarle en qué lado del punto de referencia quiero que me haga el cero. Si la cinta avanza aquí, cuando entre la pieza yo voy a querer que me haga el cero cuando entra la pieza. Entonces sería el lado inferior. Si quisiera que me hiciera el cero cuando saliese la pieza, entonces seleccionaría el lado superior. En este caso, quiero que me haga el cero cuando la pieza entra en el sensor, en el momento que empieza a detectar que me haga ahí el cero. Y el resto de parámetros, en principio, generalmente no es necesario configurarlos. Una vez que está hecho esto, le vamos a hacer la carga del PLC. Y le hacemos la carga. Continuamos. ¿Qué pasa? Stop y cargamos. Si me conecto al equipo, voy a ver que estoy en error. Y si le pregunto por qué, en el buffer de diagnóstico me va a decir que no encuentra el dispositivo IO, no encuentra este variador, porque todavía no le hemos cargado el nombre. Me vengo aquí, le digo asignar nombre, que me busque lo que hay en la red. Y veo que lo ha encontrado, se llamaba accionamiento 199, y a partir de ahora va a coger este nombre, con lo cual los errores debieran desaparecer ahora. Correcto, han desaparecido los errores. Veo que me queda un pequeño error
Ese error se debe a que le he ajustado en firmware 4.7 cuando el equipo tiene el 4.7.10. Entonces dice que está ok, pero que no es exactamente ese equipo. Lo podemos cambiar y volverle a hacer la carga o podemos seguir trabajando. En principio no va a afectar al funcionamiento. Una vez que tengo el eje, lo que tendría que hacer ahora es comprobar que funciona correctamente, que he hecho los ajustes de una forma correcta. Asumimos el eje. Le voy a decir que quiero regulación de posición y lo habilitamos. Me dice que está listo y voy a hacer simplemente un jog hacia adelante, simplemente para comprobar si cuenta en la dirección correcta. Y veo que se me está yendo hacia atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ceder. Si contase en positivo, pues ya estaríamos. Veo que me está contando hacia atrás, lo que me indica probablemente que el encoder esté mal conectado. Lo podría recablear y si no, simplemente voy a deshacer la conexión. Le voy a decir que en el objeto tecnológico que invierta el sentido de contaje del encoder. Siempre que hacemos algún cambio de este tipo, tenemos que volver a cargar. No recomiendo hacerlo online. Y además pasar el PLC de stop a run, pasarlo a stop y después a run. Volvemos a la puesta en marcha, asumimos el eje. Lo habilitamos y le hacemos un jog. Y veo que ahora cuenta bien y que además se está moviendo de forma correcta. Vamos a hacer una comprobación de si el ajuste lo hemos hecho correctamente. Voy a decirle que se mueva a una distancia, por ejemplo, de 500 a una velocidad de 150 y con una aceleración de 50 y que me haga un movimiento relativo porque como no lo he puesto a 0 no puedo hacer, solamente puedo hacer movimientos relativos. Voy a ponerlo ahí, le voy a decir que se mueva y voy a medir cuánto se ha movido. Estaba ahí y puedo ver, no engancha ahí, pero prácticamente que está clavado el movimiento y se ha movido pues esos más o menos 50 centímetros, 500 milímetros que le he ajustado, es decir, que mi ajuste mecánico es más o menos bueno. Si veíese que la diferencia es grande, pues es que no he hecho bien el cálculo, no he medido bien el eje o bien el rodillo del encoder y repetiría el cálculo hasta tener unos valores adecuados. Vamos a deshacer la conexión. En cuanto a las velocidades, cierto. Eso, cuando hacemos el ajuste en la dinámica, podemos ver más o menos cuál sería la velocidad máxima. Estamos hablando de unos 250 milímetros por segundo. Y las aceleraciones, pues me dice que 50. Bueno, pues lo podemos dejar. Si necesitase más velocidad, pues podría reducir estos tiempos para que fuese más rápido. Pero en principio, con estos datos, más o menos podemos trabajar.
Si voy a la parte de programa, veo que se me han generado, al meter el objeto tecnológico, dos OBs específicas, el OB91 y el OB92 para el control del servo. Esas en principio las configura automáticamente, no tenemos que hacer nada con ellas. Para la parte de programación vamos a agregar una FB. Control eje, por ejemplo. Más que nada porque voy a tener en las instrucciones de control de movimiento, que las tenemos aquí en tecnología Motion Control, son todas ellas llevan una DB asociada, entonces si no generaríamos un montón de DBs. Me interesa más trabajar en una FB y en ella pues ir generando las DBs de instancia, marco ahí multiinstancia, y se me va a generar una DB asociada directamente dentro de esta FB, con lo cual me ahorro un montón de objetos de programa. La primera que tengo que poner es la habilitación del eje, es decir, ponerlo en funcionamiento. ¿Quién? El eje 1. Y, por ejemplo, lo vamos a habilitar con una entrada cableada, la I 1.0. El resto de parámetros, en principio, los podemos dejar tal cual. Este es imprescindible, el reset, porque sí o sí en algún momento el eje se me va a ir a error, entonces debo tener alguna forma de acusarlo. ¿Qué eje? El eje 1. Y voy a utilizar una entrada normalmente cerrada que tengo cableada, el I 1.5. Entonces, para que no me esté reseteando siempre, le voy a invertir, la voy a negar. Y, por ejemplo, pues tengo ahí movimientos absolutos, movimientos relativos, movimiento de velocidad, movimiento jog. En principio, la command table no se puede utilizar. Básicamente los que vamos a utilizar son movimientos absolutos o relativos. Y para poner en marcha la cinta, pues necesitaríamos un move velocity. Ahí seleccionamos el eje 1. Lo vamos a ejecutar con un pulso de la I 1.2. ¿A qué velocidad? Bueno, tiene algunos... podría ajustar la dirección, pero la velocidad la podríamos escribir aquí numéricamente, pues el valor X, pero es más práctico definir una variable que vamos a meter. Podría haber creado una DB para este tipo de variables, pero la vamos a definir aquí directamente en el FB. En global static podría ser de entrada, de salida, pero me sirve en principio local static. Y ya lo tendríamos. Me interesa que tenga un valor, porque si no siempre va a arrancar en 0. Por ejemplo, le podemos dar un valor bajo, pues 90 milímetros por segundo por defecto. Y después siempre a través del HMI o a través de una tabla de observación vamos a poder cambiar ese valor. Lo siguiente pues será habrá que hacer en algún momento el home. Ahí lo tenemos con la multiinstancia. ¿Qué eje? El eje 1. Y cómo se va a ejecutar. Es decir, a diferencia del activo, en el home pasivo, lo que necesito es que reciba la orden de ponerse a home. Aquí podría ponerle pues una entrada física o una marca o alguna variable, pero a mí me interesa, siendo una cinta, que cada vez que entre una pieza esto se ponga, me haga la petición de hacer un home. Hay que tener en cuenta que en el home de este tipo, si vamos a la ayuda de la instrucción, sirve para un montón de ejes. En el caso del referenciado pasivo, tengo que ajustar el modo 2
ahí se lo marcamos. ¿Y cómo funciona el modo 2? El eje se tiene que estar moviendo para que haga home y debe haber recibido una petición de hacer home activando este bit. Para que cuando la máquina arranca, para que cuando la cinta arranque ya haya una petición de home, porque nada más es arrancar, quiero que ya esté esperando que cuando entre una cinta se ponga 0, cuando entre una pieza en la cinta ya se me ponga 0. Podríamos utilizar, por ejemplo, este bit de status, de tal forma que cuando yo energice el eje, este bit se me pondrá a true y entonces utilizamos un flanco de ese bit que será mc power status, pero claro, cuando esté activo entonces me va a estar haciendo siempre pidiendo el home, con lo cual no va a funcionar, lo tengo que hacer en modo flanco y vamos a llamarlo flanco power, que es una variable que voy a definir aquí dentro de la FB como local static, siempre como static, porque si no, si las definimos como temp, van a fallar. Y claro, eso me soluciona la primera vez que entre una pieza, pues ya lo tengo solucionado, pero después quiero que cada vez que cuando la pieza salga quede listo para que cuando entre otra pieza vuelva a hacer el home, porque mi intención es utilizar el sensor para hacer una medición. Entonces le vamos a poner en paralelo una variable, ¿cuál? La de mi sensor de referencia. Es decir, la i0.2, que ya me lo reconoce como que es el sensor de home. Pero claro, ¿cuándo quiero que lo haga? Pues cuando ya la pieza haya salido. Entonces se lo hacemos con el flanco negativo. Es decir, como es un sensor normalmente abierto, se pondrá 1 y cuando salga la pieza se pondrá 0. Entonces en ese momento quiero que me deje preparada la petición de home para la siguiente pieza. Esto lo podemos llamar flanco home. Y lo vamos a definir también como un local static. Y ahora, ¿cómo medimos la pieza? Pues nuevamente, en el momento que i0.2 haya detectado la pieza, es decir, en su flanco negativo, ¿podría haber utilizado este? Pues posiblemente sí, pero en determinadas circunstancias puede dar problemas. Entonces, como entre comillas son gratis, es más práctico definir un nuevo flanco que voy a llamar flanco medida. Lo vamos a definir siempre en local static. Y entonces ahora lo que quiero hacer es medir, o sea, hacer un move de el valor de posición, es decir, eje 1 punto actual position, que es posición real, no posición actual, y lo llevamos a una variable que va a ser medida pieza y que vamos a definir también en global static, o si hubiese definido una DB externa, pues a través de ahí. Muy bien, pues ya tengo ahí, tengo la posición real y cuando salga, es decir, cuando entre la pieza se va a poner a 0 y cuando salga habrá medido la pieza y me dará la medida pieza. Hay que tener en cuenta que esa medida no va a ser la medida real porque todos los sensores tienen un ancho de detección. Entonces realmente va a ser la medida pieza más el ancho de detección de ese sensor.
Además, estamos utilizando un sensor de baja calidad, una fotocelular reflex, con lo cual la medida nunca va a ser realmente ajustada. Va a depender mucho, ese sensor es cónico, entonces no va a ser lo mismo, no voy a tener la misma medida cuando estoy muy cerca que cuando estoy muy alejado, porque el área de detección esa es variable, pero sí debiera tener más o menos la misma medida siempre que la pieza esté más o menos centrada. Entonces podemos hacer alguna prueba y para ello le vamos a cargar este programa. Vamos a moverlo ahí, a cargarlo y le hacemos la carga. Monitorizamos, voy a monitorizar eso. Vamos a ponerle las gafitas y vamos a comprobar si esto funciona correctamente. Vamos a habilitar el eje. Está habilitado. Veo que el status se me ha puesto a true, con lo cual habrá mandado aquí, la petición de hacer el home. Ya esta instrucción está esperando a que el sensor se active, y cuando el sensor se active, ahí hará el 0. El eje tiene la última posición de la última prueba que hubiera hecho, tiene ese valor, me da igual, lo voy a poner en marcha y en el momento que la pieza entre, y el sensor detecte, si ahora lo intento activar el sensor, veo que no me hace el reset porque en el modo 2 requiere que el eje se esté moviendo. Como el eje está parado en este momento, aunque yo active ese sensor, no me hace el home. Entonces debe estar en movimiento. Con move, con la entrada 0,2, move velocity, empieza a moverse la cinta, y ahora cuando la pieza entre, hará el 0. Ahí está, lo ha hecho, y me da un valor de medida que en este caso son 69 milímetros. Yo sé que esta pieza tiene unos 61,5, 62, por lo tanto puedo prever que el ancho de detección pues serán 7-8 milímetros más o menos. Y más o menos si la pongo en la misma posición, ahora esa me ha dado una posición rara. Si la pongo a la misma distancia más o menos, pues veo que me vuelve a dar 69,5. Ahora me da 69,9. 69,8. 68,75. Es decir, son unos valores que están bastante bien, teniendo en cuenta pues el tipo de configuración que estamos haciendo. Son 1 o 2 milímetros de diferencia en 60, lo cual, pero sí hay que tener en cuenta que si yo coloco la pieza con ángulo, pues ya ese valor no es correcto. Lo mismo que si la alejo mucho, pues depende del arco de detección, pues puedo encontrarme, o si la acerco mucho al sensor, pues veo que la detección no es. Sí que hay diferencias en función de lo cerca o lejos que esté del sensor. Este sensor nunca sería adecuado para hacer esta aplicación. Lo normal sería tener un sensor láser que con muy poquito ancho de detección, para que me hiciera ahí una medición más o menos mucho más correcta. Con este tipo de sensor, sin embargo, con la pieza puesta más o menos en la misma distancia, veo que la medida es adecuada. Además, puedo comprobar que no depende de la velocidad. Siempre habrá
una cierta variación, porque hay que tener en cuenta que el dato de posición lo estoy enviando a través de Profinet desde el variador al PLC, al objeto tecnológico, pero no es apreciable. Si sacamos una tabla de observación, simplemente para modificar la velocidad, control eje y quiero velocidad, que ahora está en 90, vamos a ponerle 150, por ejemplo, se lo vamos a cargar, requiere que vuelva a activar la entrada para que coja la nueva velocidad, y si volvemos a ver las posiciones que me esté dando, siempre que la ponga más o menos en la misma posición, pues 69,90, 69,90 otra vez, 68,41, puede que la haya girado un poquito, 69,7, ahí le ha acercado un poco de más, 69,8, vemos que no es directa, no depende de la velocidad. 69,7, vemos que siempre que la coloque más o menos en la misma posición, la medida va a ser bastante correcta. Desactivando el eje, se para en principio se me va a parar la cinta, aunque también tengo una instrucción para detenerlo que podemos utilizar. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de posicionamiento. Vamos a clasificar las piezas en función de si la pieza tiene un determinado tamaño, pues quiero que me la posicione en un determinado sitio para que venga después a cogerlo un robot o la expulse algún tipo de mecanismo. Y ahí, por ejemplo, haríamos que en este momento de la medida del flanco voy a hacer una comparación. Si es mayor, ¿quién? La medida pieza, que por ejemplo 68 milímetros, y es menor, ¿quién? Medida pieza, que vamos a ponerle por ejemplo 71 milímetros, entonces me active un bit que voy a llamar posicionar 1, por ejemplo, que lo vamos a definir nuevamente como un local static, y lo voy a utilizar con una instrucción move absolute, multiinstancia, de qué eje, del eje 1, y se va a ejecutar con ese bit, posicionar. ¿A qué posición? Pues posición, define una variable local, podría ser de una dB, y con una velocidad que voy también a definir como variable, si fuese alemán hubiera ya definido todas estas variables que voy a utilizar y ya las tendría precargadas, pero como soy español, pues lo vamos haciendo todo sobre la marcha. Entonces, ¿a qué posición? Por ejemplo, la 500.0, que se me mueva 500 milímetros, y, por ejemplo, a una velocidad pues que acelere un poco, de 150.0. Entonces, el eje estará moviéndose a 90. Si la pieza está dentro de la tolerancia que yo le he marcado, pues acelerará y me la dejará posicionada a la distancia de
500 milímetros. Después esto, siempre a través del HMI o a través de una tabla de observación, lo vamos a poder modificar. Vamos a hacer la carga. Vale, y como hemos modificado la FB, me dice que vuelva a entrar, porque si no, no es capaz de mostrármelo. Muy bien. Pues nada, activamos el eje. Le decimos que se ponga en marcha. Y que me mida la pieza. Mide 68,79, está dentro del margen, entonces me la posiciona a 500 milímetros. Ahí, de la entrada, ahí me ha hecho el 0 y lo ha hecho con este borde, pues ahí tengo más o menos los 500 milímetros, los 50 centímetros requeridos. Mediante este sistema, pues podría discriminar más piezas, poner más Move Absolute, pues a lo mejor no sería lo adecuado, sería más práctico a lo mejor hacer un array y solamente una instrucción de posicionamiento, y en función del tamaño que tuviera, pues le vamos a cargar un determinado valor u otro en función de eso, en función de la posición, que me posicione en puntos diferentes en función de la pieza. Si pusiera una pieza que no cumple, que no está dentro de ese rango, pues en este caso simplemente la va a ignorar, va a seguir a su velocidad y pues en principio hasta que se caiga por aquí. Solamente en principio me va a posicionar las piezas que estén dentro de ese rango entre 68 y 71 milímetros. Siempre teniendo cuidado de situarla más o menos en la misma posición, porque con este tipo de sensor es lo que vamos a tener. Si queremos redondear esto, pues tampoco voy a estar yo ahí dándole todo el rato con el dedo para que se vuelva a poner en marcha, pues normalmente podemos utilizar este bit para que, por ejemplo, una vez que haya posicionado, pues con eso, con move absolute.down, cuando haya terminado de posicionar, pues que me active un TP, por ejemplo, también multistancia, con un tiempo, esta vez se lo voy a poner fijo a capón, de 3 segundos, pero podría definir una variable para que ese tiempo fuese modificable. Y entonces simplemente para que el move velocity arranque con esta variable y también, por ejemplo, con el flanco negativo de ese temporizador de TP, no, es la salida en su flanco negativo, es decir, cuando se desactive, pues lo vamos a llamar rearranque.
la he definido creo que como local static, si no me equivoco. Estaba pensando en otra cosa. Y sí, local static, y la arrastramos ahí a... Estaba en temp, la hemos arrastrado a static, entonces lo que voy a hacer es simplemente pues eso, que cuando posicione una pieza va a esperar 3 segundos y automáticamente el eje va a volver a arrancar. Y como hemos comentado, pues eso, ese tiempo podría ser configurable. Vamos a cargarle esto. Reinicializamos. Y... claro, no me deja cargar, siempre muy importante, porque tengo el eje activado. Es decir, esto lo tengo que desactivar, si no, no te deja cambiar cuando tienes el eje habilitado, cuando el MC Power está habilitado. Primero desactivarlo, reinicializamos la FB. Vale, pues esta vez me deja, no me obliga a cambiar, a cargar otra vez. Y simplemente habilitamos el eje, ponemos la pieza, lo ponemos en marcha, la mide, está dentro de rango, espera 3 segundos y automáticamente vuelve a arrancar. También estaba en rango esta pieza, vamos a meter a una que no. Sigue su camino. Metemos otra que sí. La posiciona. Espera los 3 segundos a que el robot la coja o sea expulsada y vuelve a empezar el sistema. Pues ya vemos que en principio podemos trabajar también con el variador conectado el encoder conectado al variador. La medición es bastante buena y lo único que tenemos que tener en cuenta es que aparte de la configuración general, el tipo de telegrama que tenemos que considerar que va a ser el 3, además siempre asegurarnos de que hacemos la conexión topológica, porque el dispositivo necesita saber entre qué puertos están conectados los equipos para hacer optimizar la comunicación y enviar los datos de posición de la forma más rápida posible.